poquito Hebreos capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1, y la palabra de Dios nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque por medio de ella nuestra vida, Señor, puede ser confrontada, pero también nuestra vida, Señor, puede de alguna manera ser edificada por medio, Señor, de todo lo que tú nos das a través de este libro. Yo te pido que tu presencia esté con nosotros. Ayúdanos a que este tiempo, Señor, de iglesia, nosotros podamos tomar decisiones para el beneficio de nuestra vida y para tu honra y para tu gloria, en tu precioso nombre. Amén. En nuestra juventud procuramos tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Regularmente nos basamos en diferentes elementos para tomar dichas decisiones. Por ejemplo, un elemento que nos ayuda a procurar tomar las buenas decisiones en nuestra vida son las cosas que nos gustan, mis gustos. Cuando estaba cursando la preparatoria, se despertó en mí un deseo, un interés por la cocina. Empecé a tener cierto gusto por cocinar, por ver recetas de cocina, por ver algunos chefs, y de repente miraba algún video en la televisión y yo decía: quiero cocinar a fulano platillo, ¿no? Y iba y le decía a mi mamá que me comprara ciertos ingredientes, según yo, y los cocinaba, y empezó a gustarme el tema de la gastronomía. A tal grado que mis planes eran que, terminando la preparatoria, pues yo quería estudiar gastronomía. Yo quería ser chef de profesión, pero simplemente porque era algo que a mí me gustaba. Y en ocasiones nuestras decisiones las basamos de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a las cosas que a mí me interesan. Pero también nosotros podemos basar las decisiones que queremos tomar en base a consejos. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que quieres tomar cierta decisión para tu vida, pero no estás seguro de que es lo correcto. Entonces lo que hacemos es que vamos con alguna persona, con algún amigo o con algún adulto, incluyendo a nuestros padres o algún líder en la iglesia, y le preguntamos qué piensa acerca de la decisión que queremos tomar. ¿Por qué? Porque estamos procurando que en base a su consejo, pues nosotros podamos tomar la mejor decisión. Y otra área muy común por la cual nosotros nos guiamos para tomar decisiones es por medio de la lógica, por medio del razonamiento, por medio de las situaciones, de la vida, que nosotros podemos analizarlas y decir, bueno, es correcto, puedo hacerlo porque pues tiene sentido, es lógico. Y regularmente mis gustos, los consejos, la lógica, y yo creo que muchas otras áreas más en nuestra juventud nos ayudan a tomar decisiones. Todo esto lo tomamos en cuenta para poder tomar una decisión segura. Porque al final de cuentas, en nuestra juventud queremos tomar decisiones seguras, decisiones confiables, decisiones que en un futuro no nos arrepintamos. ¿Alguna vez has tomado una decisión así? Que tú estabas muy seguro que era lo correcto porque a ti te gustaba, porque pediste consejo y al parecer el consejo fue positivo. La decisión era lógica y probablemente tuviste otras áreas por las cuales tú te guiaste para tomar esa decisión y la tomaste, dijiste que sí, y en el camino te das cuenta que tomaste la decisión incorrecta.
Y qué feo se siente cuando a uno le sucede algo similar como el aceptar que se equivocó. Como seres humanos, jóvenes, buscamos la seguridad y la comodidad. Pero escucha lo siguiente. Dios no nos ha llamado a vivir así, seguros y cómodos. Él nos ha llamado a vivir una vida llena de fe. El propósito de esta serie de enseñanzas, el ingrediente principal, es tomar decisiones no en base a mis gustos, a mi razón o lógica, sino en base a la fe. Y el día de hoy quiero enseñarte 3 cosas muy importantes acerca del tema de la fe. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿por qué debo de vivir por fe? Y tercero, ¿cómo tomar decisiones por fe? En Hebreos 11:1, en el primer versículo, la misma palabra de Dios nos da la definición de qué es la fe. En el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si para ti es difícil entender este versículo, déjame te lo explico en otras palabras. ¿Qué es la fe? En su definición yo entiendo que es tener la convicción de que algo sucederá en contra de toda lógica posible. Que algo sucederá en contra de toda lógica posible. Eso es la fe. Cuando pienso en un ejemplo de fe, pienso más que en una simple definición de una palabra. Pienso en vidas, pienso en ejemplos. Y hay un ejemplo que inmediatamente viene a mi mente, disculpe. Y es el ejemplo de un hombre que se llamó George Mueller. Probablemente algunos de ustedes conocen acerca de este héroe de la fe. Pero cuando pienso en alguien que vivió por fe, pienso en este hombre. George Mueller nació un 27 de septiembre de 1805 y él falleció un 10 de marzo en 1898. Te invito a que personalmente tú busques acerca de su biografía, más detalles acerca de toda su historia, pero hay 2 momentos en la vida de este hombre, de este cristiano, que para mí me causan gran impacto, porque fue un hombre que experimentó en carne propia la fe. George Mueller, en cierta etapa de su vida, él se casó y él y su esposa comenzaron una pequeña iglesia. Y esta pequeña iglesia fue creciendo. Y en aquel entonces, muchachos, por los 1800, era muy diferente congregarse en una iglesia a como lo es el día de hoy. Específicamente porque en las iglesias, de acuerdo a la ofrenda que tú dabas, era el asiento en donde tú te sentabas. Como ustedes aquí, pues, ven los asientos de enfrente hacia atrás. Y cuando George Mueller fue pastor en esta iglesia, tenían la costumbre de que aquellos que depositaban más en la ofrenda tenían la posibilidad de sentarse más enfrente. Eso significaba que los más pobres se sentaban hasta la parte de atrás. Ahora no estoy diciendo que los de la parte de atrás son más pobres el día de hoy, pero sí se nota que el día de hoy nos gusta sentarnos más atrás que en la parte de enfrente, ¿verdad? Pero en aquel entonces se peleaban los que podían tener la posibilidad de sentarse enfrente por los asientos de enfrente. Y los pobres querían sentarse enfrente. ¿Por qué razón? Porque se podían escuchar más claro el sermón. Y ellos iban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Y pues lamentablemente los más pobres se tenían que sentar hasta la parte de atrás. Cuando George Mueller empezó a identificar esto en su congregación, él rápidamente actuó y empezó a orar por esta situación. Ahora quiero mencionarte que George Mueller dependía de las ofrendas que se depositaban en la iglesia. La manera en la que él le daba de comer a su esposa, a su niño, a su familia, era por medio de las ofrendas que los adinerados depositaban en la iglesia.
Entonces, si él decía, no más vamos a cobrar por los asientos de la iglesia, eso significaba que su salario personal se iba a meter en graves problemas. Y George Mueller estuvo orando y él tomó una decisión en esa etapa de su vida y él dijo, oraré a Dios que Él provea mis necesidades. Y él decidió quitar esa costumbre en su iglesia y ya nadie más pagaba por los asientos, sino aquellos que llegaban y de acuerdo al horario, cada uno podía entrar y sentarse en el asiento pues que ellos escogieran. Y qué bendición por eso. Y George Mueller en esa etapa de su vida, él aprendió a confiar en Dios, en que Él proveería las necesidades para su familia. Pero no quedó ahí. El tiempo pasó, jóvenes, y él se tuvo que mudar a otro país, y en ese país Dios puso una tremenda carga en su corazón de iniciar un trabajo con los huérfanos. Durante su vida, este hombre, George Mueller, fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. ¿Y cómo es que George Mueller logró esto? ¿Cómo es que él pudo apoyar a miles de huérfanos y a miles de niños a que recibieran una educación? Por medio de la fe. Porque George Mueller, muchachos, no tenía apoyo económico para poder financiar este tipo de cosas. Pero este hombre empezó a orar a Dios. Y en su biografía se nos dice que él comenzó a apoyar a los huérfanos en su casa. Pero que los huérfanos le hacían un montón de desastres en su casa. Le quebraban las ventanas, le rayaban las paredes, le destruían todo. Y George Mueller empezó a orar para tener un lugar y Dios le proveyó un lugar. Pero después ese lugar necesitaba gente que lo apoyara en atender a los huérfanos, porque ya no fueron 15, ya fueron 30, fue creciendo. Y él empezó a orar por personas que apoyaran su causa. Y su historia dice que los vecinos empezaron a venir a apoyarlo, a atender a los huérfanos. Pero después se dio cuenta que necesitaba alimentarlos, que necesitaba vestirlos, que necesitaba comprarles zapatos. Y George Mueller, muchachos, tomó una decisión en su vida que cambió completamente su cristianismo. Y él dijo, yo nunca voy a pedirle dinero al gobierno. Yo nunca voy a pedirle dinero a la gente. Al único que yo le voy a pedir dinero va a ser a Dios. Y Él va a proveer la comida, la vestimenta, el calzado. Él va a proveer para pagar la luz. Y jóvenes, George Mueller, según su biografía, todos los días oraba por la provisión del día. A tal grado que en una mañana todos los huérfanos se levantaron. Él estaba orando y no había para un desayuno. No había para desayunar. No había azucaritas, no había chococrispes, no había absolutamente nada. Y George Mueller, los huérfanos se levantaron, le dijeron no hay nada para desayunar. Y George Mueller les dijo, vamos todos al comedor. George Mueller llevó a todos los huérfanos, los sentó en el comedor. Y estaba el plato vacío, y estaba ahí el tenedor, y estaba ahí la cuchara, y no había nada para comer. Y George Mueller les dijo, vamos a orar por los alimentos. Y todos los huérfanos estaban completamente desubicados porque no hay alimentos. ¿Por qué vamos a orar? Su biografía nos dice que ellos oraron por los alimentos y cuando abrieron los ojos alguien tocó la puerta del lugar. Fueron, abrieron las puertas y era el panadero de la colonia. Y resulta que el panadero iba pasando por ahí y su carreta se descompuso. Y no la podían arreglar. Y tenían todos los panes. Entonces, para que los panes no se echaran a perder, se dieron cuenta que estaba el orfanato. Y exactamente en ese momento, ellos habían orado y le dieron el pan a todos los huérfanos y desayunaron ese día.
Parece cosa de ciencia ficción o parece cosas irreales al escuchar la biografía de este hombre. Pero monetariamente hablando se dice que pasaron por el ministerio de George Mueller más de 2 millones de euros por lo que él oraba. Y ese hombre determinó que la fe sería la base para su ministerio. La fe, jóvenes, es más que una definición. La fe es una convicción de creer que algo sucederá en contra de toda lógica posible. Y si esto es la fe, ¿por qué debemos tener fe? ¿Por qué debemos ser jóvenes que determinen que la fe será el ingrediente principal en su vida como cristianos? Regularmente nos basamos en decisiones firmes, seguras, y no nos queremos equivocar, pero cuando hablamos de la fe, muchachos, hablamos de que es un ingrediente sumamente importante en tu vida. Ahora, ¿por qué debes de tener fe? ¿Por qué debes de vivir por fe? ¿Por qué experimentar historias en tu vida como las que acabo de narrar de George Mueller? Al menos Hebreos capítulo 11 nos da 2 razones de por qué el creyente, de por qué el Hijo de Dios debe de vivir por fe. Mira conmigo el versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que para Dios nada es imposible. Pero muy pocos imposibles que yo miro en la Escritura es uno de estos. Sin fe es imposible, jóvenes, agradar a Dios. ¿Por qué debo de vivir por fe? La primera razón que veo es porque esto agrada a Dios cuando yo vivo por fe. Esta palabra agrada significa felicidad. Cuando yo determino que en mi vida como cristiano, como joven creyente, como joven seguidor de Jesús, yo voy a vivir por fe. Y cuando Dios me ve que yo tomo decisiones por fe y que la fe es un ingrediente principal en mi vida, Dios se pone feliz por lo que yo hago. Dios se pone contento al verme que tomo decisiones por fe. Y a eso le agrada a Dios. Él se agrada de nuestra vida cuando determinamos que vamos a vivir por fe. Amén. Muchos de nosotros jóvenes no dependemos de la fe, dependemos de las cosas de este mundo. Dependes de tu trabajo, dependes de tu educación, dependes de amigos de este mundo. Pero qué increíble, jóvenes, es cuando nosotros determinamos que vamos a vivir por fe y somos de agrado a Dios. Le causamos felicidad. Muchos le causamos dolor de cabeza a Dios. Pero cuando vivimos por fe, yo me imagino a Dios poniendo una sonrisa, riéndose y estando feliz por las decisiones que tomas por fe. Y al hecho de vivir por fe y de tener una vida que a Dios le agrada, no solamente le causa felicidad a Dios, sino que Él se alegra y Él se pone contento porque Él está mirando que tiene un hijo que depende de Él. Porque cuando yo vivo por fe, jóvenes, yo dependo de lo que Dios va a hacer. Yo dependo de lo que Dios va a proveer. Yo dependo de lo que Dios va a hacer. Y eso le agrada, a Él le agrada que yo lo incluya en mis planes. Y muchos de nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros a nuestro razonamiento, a nuestro conocimiento tomamos decisiones. Pero cuando lo incluimos a Dios, Él se pone contento. Y Él dice, yo voy a bendecir a mi hijo porque Él demuestra que Él depende de mí. Pero no solamente Dios se agrada cuando vivimos por fe, sino que Él se agrada también porque su nombre es glorificado. Cuando yo pienso en George Mueller, yo no pienso en que, este era un gran hombre. Yo pienso, este hombre creía en un gran Dios, que era capaz de responder sus peticiones al instante. Porque
George Mueller exaltaba el nombre de Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones por fe, el nombre de Dios es glorificado. Hay alguien que dice, oh, mira lo que Dios está haciendo a través de la vida de ese joven. ¿Por qué debemos de vivir por fe? Porque esto agrada a Dios. Pero mira el versículo número 2 de Hebreos 11. Hablando de la fe dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué debo de vivir por fe? Porque esto agrada a Dios, pero también porque tomar decisiones por fe, vivir por fe, produce un buen testimonio en mi vida. Hay un ambiente que me agrada en el grupo de jóvenes cuando hay un evento próximo, como una conferencia, un campamento. Me agrada escuchar testimonios de jóvenes que se acercan y me dicen, hermano, yo sí voy a ir al campamento o yo sí voy a ir a la conferencia. Y si me corren de mi trabajo, pues que me corran. Algunos jóvenes llegan y me dicen, hermano, yo voy a renunciar a mi trabajo. Y yo digo, este joven, qué tremendas decisiones está tomando. Jóvenes que se levantan y dicen, yo tenía todas las probabilidades en contra, pero Dios abrió las puertas, Dios obró, yo oré por esto, Dios proveyó. Oh, jóvenes, qué increíble es cuando la juventud dice, Dios me proveyó, Dios hizo, amén. Dios abrió las puertas. ¿Por qué? Porque la fe, jóvenes, produce un buen testimonio en nosotros. Tú podrías contar un testimonio así de tu vida como cristiano. Oh, un día yo oré y tuve fe y parecía imposible, parecía que no iba a suceder, todo estaba en contra, pero en el último momento, en el último día, oh, Dios obró. Amén. Y eso es de testimonio para tu vida. ¿Por qué debemos vivir por fe? Porque esto agrada a Dios y porque esto produce buen testimonio en mi vida. Pero número 3, ¿cómo tomar decisiones por fe? Ve conmigo a Génesis capítulo 2. ¿Cómo tomar decisiones por fe? Versículo 1 dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Analiza conmigo un poco el contexto de la vida de este hombre. Aquí está hablando de la vida de Abraham. Un hombre que tenía esposa y un hombre que tenía unos terrenitos, tenía sus animales, tenía, yo me imagino, su huerto, vivía cómodo, vivía en un buen lugar, él estaba cómodo, yo me imagino que él ya planeaba tener el final de su vida en ese lugar, no sé, morir sentado al lado de su esposa, mirando el atardecer, todo tranquilo en la vida de este hombre, pero un día se le aparece Dios y le dice, Abraham, tienes que irte de aquí. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Te imaginas que Dios un día se te apareciera y te dijera, deja todo lo que tienes? Mira, vas a medio ciclo de la universidad. Quiero que renuncies a la universidad. Oh, mira, tienes tanto dinero en el banco, quiero que des todo tu dinero. Oh, mira, todos estos planes que tú tienes, yo quiero que dejes todos esos planes y ahora sigas estos planes que yo te doy. Cuando Dios hace eso, jóvenes, no es fácil. Porque como dije al principio, nosotros basamos nuestra vida por medio de decisiones seguras. Y tratamos de buscar comodidad y tratamos de buscar un rumbo donde no sea peligroso. Pero Dios no actúa de esa manera. El Dios que tú y yo tenemos no se basa en lógicas, ni en seguridades,
sino el Dios que tenemos quiere que vivamos por fe. Y Dios le dice a Abraham, tienes que dejar todo, Abraham. Vete de aquí. Pero Dios no solamente le dice a Abraham que se vaya. Dios le dice que lo va a bendecir. Dios le dice, si tú me obedeces, si tú te vas, si tú obedeces a lo que yo te estoy pidiendo, te bendeciré tan grandemente que ni siquiera vas a poder contar las bendiciones que vas a tener en tu vida. ¿Cómo tomar decisiones por fe? Lo primero que yo veo en esta vida de este hombre es que para tomar una decisión por fe, lo primero, jóvenes, que necesitamos es creer. Cierto. Lo primero que ocupamos es creer. Creer, jóvenes. Y esta palabra es tan simple, pero tan difícil a la vez. Creer. Y muchos de nosotros no creemos. No creemos, jóvenes. No creemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Has leído que Dios abrió el mar rojo. Lo has leído, pero no lo crees. Has leído que los muros de Jericó cayeron, pero realmente no lo crees. Y resulta un poco increíble en nuestra vida como cristianos, porque sí creemos que hay un Dios, sí creemos que ese Dios un día encarnó y creíste en un Dios que murió para salvarte, para darte vida eterna en un cielo que nunca has visto. Pero nos es difícil creer todas las otras verdades que la palabra de Dios nos enseña. Si tú quieres tomar decisiones por fe, tú necesitas creer. Creer, jóvenes. Y específicamente ocupas creer que Dios tiene mejores planes para tu vida. Y muchos de nosotros depositamos nuestra fe en Dios el Salvador, pero se nos hace difícil creer en Dios el que suplirá mis necesidades. Se nos hace difícil creer que Dios tiene mejores planes para nuestra vida que lo que nosotros hemos planeado para nosotros. Tú piensas que has escogido un buen trabajo, pero Dios tiene un mejor trabajo que tú todavía no has experimentado. Tú piensas que esa señorita o que ese varón es el mejor que tú pudiste haber escogido, pero Dios en el cielo dice, no tienes ni idea de quién yo tenía para ti. Porque no creemos, jóvenes, lo que la palabra de Dios nos enseña. El día que realmente nosotros creamos, ese será el día que empecemos a tomar decisiones por fe. Para tomar decisiones por fe, lo primero que necesitamos es creer. Creer que Dios tiene mejores planes para nosotros. Tú te crees muy maduro a tus 21 años y piensas que ya tienes tu vida por delante formada, planeado 5, 10, 15 años. Y Dios nos deja que nosotros diseñemos nuestro plan de vida. Pero cuando creemos que Él tiene algo mejor para nosotros, Él empieza a pintar otras cosas mejores para nuestra vida. ¿Quieres vivir por fe? ¿Quieres tomar decisiones por fe? Comienza a creer. Comienza a creer. Número 2, ahí conmigo en Génesis, vamos a ver qué hizo Abraham. Génesis 12, versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oh, muchos de ustedes piensan que ya están muy viejos para los planes que Dios tiene para su vida. Pero Abraham tenía 75. Imagínate los planes que Dios tiene para ti a tu edad. Pero ese no es el punto principal aquí. El punto principal aquí es lo que dice el versículo 4. Y se fue Abraham. Ese y se fue Abraham implica que Abraham hizo una acción de irse. Para tomar decisiones por fe es necesario creer, pero número 2, es necesario obedecer. Oh, jóvenes, porque mira, Dios nos revela lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Yo estoy seguro que aquí, cada predicación, cada vez que tú vienes a la iglesia, Dios te dice algo que tú tienes que hacer. Así es.
Dios te dice, mira, tú tienes que dejar de ir a estos lugares y tú tienes que empezar a ir a esos lugares. Tú tienes que empezar a tomar estas decisiones para tu vida. Tú tienes que tomar este rumbo. Yo estoy contigo. Yo te voy a bendecir. Mi presencia irá contigo. Y Dios nos lo dice. Pero nosotros tenemos que tomar ese paso de fe. Pero necesitamos creerle a Dios. Y muchos nos quedamos ahí en que no creo. La verdad no creo. No creo que Dios me vaya a bendecir. No creo que Dios vaya a estar conmigo. Y nunca salimos de ahí y nunca damos pasos de fe en nuestra vida. Pero para dar el siguiente paso es necesario obedecer. Obedecer. Porque Abraham nunca hubiese experimentado la bendición de Dios si él no se hubiera ido. ¿Cierto? Si él no hubiera obedecido. Obedecer, jóvenes, significa tomar acciones respecto a lo que has creído. ¿Tú has creído en Dios? ¿Tú le has creído lo que te ha enseñado en su palabra? ¿Qué esperas para tomar acciones? ¿Qué esperas para obedecer a Dios en lo que Él te ha pedido que hagas? Porque obedecer, joven, significa tomar acción respecto a lo que tú has creído. Dios te ha dicho, espera. O Dios te ha dicho, adelante, hazlo. Pero tú nunca podrás experimentar el milagro y la bendición de Dios hasta que no tomes acción. Pero aquí viene lo interesante de Dios. Que estas acciones regularmente no son las más seguras y lógicas. ¿Tú crees que Dios no pudo haber multiplicado la descendencia de Abraham en el lugar en donde él ya vivía? O sea, ¿por qué pedirle que se fuera? ¿Acaso él no lo podía bendecir en el lugar donde él vivía? Claro que sí, pero Dios quería que Abraham obedeciera. Y simplemente le dijo, ve de punto A a punto B. Y Dios así nos dice, mira, toma esta decisión. Ve de punto A a punto B. Mira, no trabajes los domingos, ven a la iglesia. Un día de la semana. Mira, da tu diezmo. Da tu ofrenda. Amén. Mira, tú estás preocupado por el miserable salario que ganas. Y tú estás luchando por 1,500 pesos, pero Dios tiene aquí una cartera infinita. Tú estás afanado y preocupado por eso. Y Dios podría llenar tu cartera así en un chasquido. Pero lo que Dios quiere es que tú obedezcas. Y estas acciones regularmente no son las más seguras y no son las más lógicas. A Dios te va a pedir muchas veces algo que no es lógico y no es seguro. Así como Abraham se lo pidió. Pero Abraham obedeció. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Pero número 3, mira conmigo el versículo 10. Abraham se fue, se estableció en un lugar, creyó a Dios, obedeció a Dios, pero le faltaba una cosa más a Abraham. Y dice en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Dios no le había dicho a Abraham que se moviera del lugar en donde él le había pedido. Pero vino una prueba a la vida de Abraham. Vino hambre. Y como que aquí a Abraham se le olvidó lo que Dios le había prometido. Y Abraham decidió tomar una acción desesperada. Dice la Biblia que él se fue a Egipto. Y cuando entró a Egipto, se le prendió el foco y él dijo, yo traigo una esposa, Saraí, y ella está guapa. Está mayor, pero está guapa. Y si se enteran que es mi esposa, me van a matar y se van a quedar con ella. Y empieza ahí a formar todo un plan loco de que según ella era su hermana y se empezó a meter ahí en unos problemas. ¿Sabes por qué? Por desesperado. Porque se le olvidó lo que Dios le había prometido. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque él no esperó. La tercera cosa que necesitamos para tomar decisiones por fe es esperar.
es ser pacientes. Esperar a que Dios obre. Las promesas de Dios, jóvenes, no se revelan instantáneamente. Tú y yo vivimos en un mundo, en este momento express, Maruchan, hot and ready, internet rápido, 100 megas, y todo lo queremos súper rápido, pero cuando hablamos de la fe, jóvenes, la fe no es instantánea. La fe lleva un proceso de creer, un proceso de obedecer y un proceso de esperar. Un proceso de esperar. Cuando estaba en el colegio bíblico y recuerdo que teníamos una regla en el colegio que nadie podía tener novia hasta que fuera en el 3er grado del colegio. Y pues yo iba en primero y yo ya quería llegar a 3º porque yo ya quería citar y me gustaba una y luego me gustaba otra y luego otra y así andaba yo todo desesperado, ¿verdad? Como algunos de ustedes. Y yo decía, ya pasaba 2º grado, yo decía, un año más, Pablo, aguanta un año más, ya vas a llegar al bendito 3er grado. Y cuando llegué a 3er grado, ya tenía el poder, pero sin poder, porque no me daban permiso. Y yo, no, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo iba y oraba y, Señor, ¿qué está pasando? ¿Te has olvidado de mí o qué? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Quieres que me quede a forrar Biblias? ¿Cómo es que este hombre tan guapo se va a quedar sin mujer? ¿Quién será la afortunada que se case conmigo? Y así yo oraba al Señor, todo desesperado. ¿Será esta, Señor? ¿O será la otra? ¿Qué será? Y pasé a 3º, llegué a 4º, me gradué y nada. Pero en el momento menos esperado sucedió. Porque Dios así lo quiso. Y muchos de ustedes están desesperados en tantas decisiones que han tomado por fe, han obedecido, pero no ven respuesta. Y tú estás desesperado. Y estás como Abraham ahí echándole ojo al mundo. Y estás ahí a ver a qué le tiras y no le pegas a nada porque estás desesperado. Oh, Señor, pues yo creí en ti, yo también estoy obedeciendo, mira, me estoy guardando, uso las faldas largas. ¿Qué? ¿Cuándo? Y no sucede nada. Nada sucede. Porque tienes que esperar. Porque tienes que ser paciente. Y a nosotros no nos gusta eso. Pero escucha, joven, cuando somos impacientes, regularmente cometemos errores. Cuando tú tomas decisiones desesperadas, regularmente cometes un error. Y ahí, jóvenes, es donde la fe no actúa en la desesperación. ¿Cómo tomar decisiones por fe? Cree a Dios. Obedécele y espera. Espera a que Él cumpla lo que prometió. Yo quiero preguntarte, ¿sobre qué estás basando tus decisiones? ¿Sobre la seguridad de un jefe que te ha prometido un salario? ¿Sobre tus gustos? ¿Sobre tus posesiones? ¿Sobre qué estás basando tus decisiones? Si tú eres creyente, yo te animo a que tú empieces a agregar el ingrediente principal en tu vida, que es la fe.